Hablábamos un poco ayer con Leonardo Simoniello, con Chuchi Molina, con Leandro González, sobre esto de la importancia de que haya estos eventos de relevancia en todo el país y que sea la sede de Santa Fe. Gracias, concejal, por estar y nuevamente muchas gracias por la reunión que tuvimos ayer con usted y con Chuchi Molina y con Leandro. No, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un reconocimiento que está bueno hacerlo previo al propio lunes, porque ya es un halago, un triunfo estar nominado. Seguramente cada uno buscará poder ganar, poder subir a ese escenario triunfante, pero para nosotros reconocer sobre todo el esfuerzo que se hace, lo decíamos ayer, por ser periodista y a veces productor de programas en un momento que es difícil desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Así que bueno, siempre reconocer el trabajo de los periodistas, del periodismo, que a la vez, además de ser laburantes de prensa, son los que permiten que nosotros también podamos hacer conocer nuestras ideas, nuestro trabajo. Así que es un doble el reconocimiento. Siempre se ha caracterizado tu figura política y tu figura pública de una persona de generar constante consenso, de mucho diálogo, inclusive de ordenanzas o normativas, digamos, que estaban muy trabadas en el debate público de los concejales. Por ejemplo, hay una rareza, digamos, que hace mucho no se da, de que un intendente elogie tanto la muñeca política del Consejo Municipal y sobre todo de su presidente, como fue en la última votación de los más de 100 millones de pesos. 113 millones de pesos, digamos, de endeudamiento para obra pública. Esa es una de las características fundamentales, digamos, de tu vigencia y tu performance, por ejemplo, que la tenés que revalidar ahora, pero en el 2011 siempre te decimos que fue también una rareza la elección que hiciste, digamos, en el 90% o más del 90% de las mesas ganaste, y hoy las encuestas te dan favorito nuevamente. A ver, son circunstancias diferentes, yo lo decía la otra vez en el programa, la elección de 2011 es una cosa, la del 19 de abril fue otra y seguramente el 14 de junio va a ser otra. El tema de la búsqueda de consensos es parte de mi forma de actuar. Yo estoy convencido que la mejor democracia se construye a partir de buenas decisiones y también de consensos. A veces hay que esperar los tiempos para lograr esos consensos, a veces no hay que precipitarse. En ese sentido, también me parece que hay que provocar el diálogo. Por ahí algunos creen que el consenso se genera siendo prepotente con una idea. Yo creo que hay que primero provocar el diálogo para que se genere la síntesis. Entonces, esto que parecía muy difícil, en realidad, ¿quién se podía oponer a un empréstito para hacer obras hídricas en la ciudad de Santa Fe? Creo que hasta la oposición se dio cuenta que ellos mismos habían llegado a un punto que iba a ser más electoral de lo que ellos planteaban, porque en realidad lo que nosotros estamos pidiendo es hacer obras que son muy necesarias para la ciudad de Santa Fe y endeudarse para este tipo de obras que benefician a los vecinos, que van a durar y permanecer en la ciudad por 60, 70, 80 años, es poco entendible por qué uno no lo va a hacer. Entonces, bueno, dimos la discusión pública, que creo que eso me parece que fue muy sano. Salimos a plantear la necesidad de tratarlo ahora y de no esperar, porque no había razones para esperar, y llegamos a un punto en donde nos pusimos de acuerdo. Siempre desde el Consejo Municipal se arrancan como desde acuerdos de mínima, es decir, hay un piso de consenso. Recién mencionabas esa palabra varias veces. El consenso está implícito en el Consejo Municipal, no hay una pelea de contrapunto casi irreconciliable. No, Creo para que nada. Desde hace no. mucho tiempo hay aparte, acuerdos de mínima y desde ahí para arriba. Y yo rescato mucho que el consenso, más allá de la habilidad o lo que pueda hacer uno en este sentido, tiene que tener necesariamente la complacencia de los otros sectores. Entonces, sí, claro, hay un mínimo de
respeto, de acuerdos y también un montón de lugares para las críticas. De todas maneras, en este caso creo que se puso en relieve una decisión política muy fuerte, tanto del intendente Corral como la mía, de llevar adelante una discusión que teníamos que tener. Vamos a seguir haciendo obras para posicionar mejor a la ciudad de Santa Fe en materia de riesgo hídrico, o vamos a seguir especulando sobre si estas obras se pueden hacer de una manera o de otra. Y esta es la discusión que se está dando en este momento, creo que en el marco de la campaña electoral también. Es decir, vamos a continuar este modelo de obras, aún endeudándonos, siendo solidarios con la gente que menos tiene, llevando servicio a los barrios que menos tienen, como el caso del Plan Norte, o bueno, retrocedemos y volvemos por ahí a la falta de decisiones políticas y sobre todo de liderazgos políticos. Yo recuerdo y revaloro mucho este tema del acuerdo capital que firmó Corral con Lifchit por varios motivos, pero hay uno que me parece central. Ustedes estaban hablando hoy de la década del 90 en la ciudad de Santa Fe. Yo recuerdo que los intendentes llegaban por el abrazo del gobernador, sin saber siquiera qué iban a plantear, se enteraban de las obras por los medios. Acá hay un intendente y hay una gestión muy fuerte en defensa de los intereses de los santafesinos. Y por primera vez en mucho tiempo, por lo menos que yo recuerde, no solo que le sacamos este acuerdo a quien es nuestro candidato a gobernador para los próximos 4 años, sino que lo hicimos público y lo hicimos firmar. Es decir, nosotros sabemos lo que queremos hacer en los próximos 4 años, sabemos que necesitamos recursos y en este caso... ¿Cuánta es la inversión que hubo de acuerdo? Aproximadamente 700 millones de pesos por año. O sea, serían algo así como 2.800 millones. Una tercera parte del presupuesto que tiene que ver con obras, pero sobre todo con obras que también tienen nombre y apellido. Y ahí retomo el segundo eje, que es esto del Plan Norte. Algunos en su momento pensaron en un desarrollo hacia el este, otros permitieron un desarrollo hacia el oeste, ambos desafiando el río y la naturaleza. Desarrollo lógico de la ciudad de Santa Fe está hacia el norte. Sin embargo, la ciudad se distrajo, hubo malas decisiones, hubo desgobierno, anarquía, negocios inmobiliarios, y ese norte se desarrolló sin servicios. Hay paradojas que son increíbles. Los barrios 29 de Abril se crearon para llevar gente que se había inundado en el 2003 a barrios del norte. Pero claro, como que se licitó el terreno más la casa habitación, lo más sencillo fue para los que fueron beneficiados por las licitaciones ofrecer terrenos de baja cuantía, por lo tanto eran bajos también desde el punto de vista hídrico. Entonces hoy tienen ese problema. Y no se hicieron obras de... Villa Plastiquito. Villa Plastiquito. Exacto. Porque era vivienda de plástico. Bueno, pero y además en zonas que no tenían ningún tipo de servicio. Y así el norte se urbanizó y no se hicieron las calles, se hicieron calles que cortaban con terrenos mucho más grandes, entonces empezaron a generar los pasajes y todo esto dificulta una verdadera urbanización. Por eso nosotros estamos empecinados en decir que hay que seguir haciendo obras, que vamos a hacer obras en toda la ciudad, pero hay que darle una prioridad al norte para que pueda tener esa posibilidad de seguir no solo con obras, sino con servicios y con mejor calidad de vida para la gente. Digo, desde la oposición acompañaron con el voto este proyecto de endeudamiento, pero las críticas estuvieron en decir ¿por qué no se priorizaron estas obras antes que otras en estos 8 años básicamente de gestión en la ciudad? A tu modo de entender o de ver, o tal vez en los últimos años, ¿crees que hubo obras que te parece que no eran tan importantes de hacer y se ejecutaron y que se podría haber priorizado como plantea la oposición? En primer lugar, no es toda la oposición. Hubo un solo planteo que tenía que ver con la creación de un fondo, pero en realidad, si ustedes leen ese planteo y esa creación del fondo, lo único que se estaba buscando que las obras no se hicieran
desde el año que viene. Concretamente hablamos de Silvina Frana. Exactamente. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto que a veces hay obras que pueden ser más o menos prioritarias, eso según el paladar, el gusto o la decisión de la gestión. Pero lo cierto es que nosotros, desde que asumimos el gobierno venimos invirtiendo 30 millones, 40 millones aproximadamente por año en riesgo hídrico o en obras nuevas. Y a la vez invertimos 120 millones, y eso está en el presupuesto, en el mantenimiento de las instalaciones existentes. Porque Y hubo barrios a los que les cambió la vida cuando llueve agua. Exactamente. Y por ejemplo, también hubo ciudades que porque no hicieron el mantenimiento, no le andaban las bombas en el momento de la lluvia. Entonces, la ciudad viene invirtiendo muchísimo en riesgo hídrico y en educación. Son las dos cosas, educación y cultura, creo que son las dos cosas que son para halagar y decir, bueno, este es el perfil de la gestión. Obviamente, cuadras de pavimento, cordón cuneta, y siempre va a faltar, y falta, y por eso necesitamos tiempo y estos recursos que garantizaríamos a partir de este acuerdo capital. Concretamente, sobre estas obras que tienen que ver no con el acuerdo capital en sí, sino con estas 34 obras por 113 millones que se aprobó esta semana, a principios de esta semana. En el mensaje del intendente estaba el tema del plazo, nosotros lo hemos resaltado bastante, es un plazo de 180 días para ejecutar las obras, que es un plazo muy corto, y si bien algunas obras son obras más chicas, otras un poco más grandes o complementarias, la gran mayoría de ellas, digo, ¿esto estaba en el mensaje del intendente o fue esa muñeca que dice Rodrigo? Nosotros le incorporamos muchísimas cosas al mensaje, y además le incorporamos 13 millones, porque el endeudamiento era de 100 millones. Y 4 horas más, ¿no? Y 4 horas más, porque en el análisis que hicimos, tanto con los ingenieros del INA como con los ingenieros de la municipalidad y fundamentalmente con los vecinalistas y vecinos, nos dábamos cuenta que había cuestiones que había que mejorar o lugares que le faltaban un poquitito más. Entonces nos animamos a más. Esto es muy raro que se haga en el Consejo Municipal, porque discutir de obras hídricas con los ingenieros, bueno, son los ingenieros los que saben, así que nosotros establecimos algunas prioridades más. Con respecto a los tiempos, y esto todo en acuerdo con la oposición, obviamente, planteamos las obras con los plazos en los que queríamos que se hiciera. Hay un par de obras que van a llevar más que 6 meses, porque inclusive incorporamos obras más complejas, pero sí, esta fue una decisión del Consejo, y yo siempre he dicho que nosotros como oficialismo, en mi caso con mi historia, con mi forma de pensar, con mi manera de conocer la ciudad, vamos a apoyar esta gestión, pero tenemos mucho para opinar, mucha experiencia para contar, y los mensajes normalmente salen, pero también con modificaciones. Vamos a las últimas 2 preguntas. Dale. Una, Leo, ¿cómo pensás que se puede empezar a pensar una mayor intervención de los municipios, sobre todo Santa Fe, Rosario? Después podríamos poner un segundo plano Reconquista, Venado Tuerto, Rafaela, en la decidida política de seguridad de cada una de las ciudades. Ejemplo concreto, ¿para qué está un intendente, un consejo municipal, si las políticas de seguridad se diseñan en un ministerio que depende del gobernador, si el jefe de policía lo elige el gobernador, si los recursos, la logística depende de la provincia? ¿Qué se puede hacer desde el municipio? Auditar, controlar, aportar un mapa del delito, pero no más que eso, ¿o se puede decididamente empezar a pensar en la idea de municipalizar a la policía? Sí, yo no estoy de acuerdo en este momento. 2 cosas te digo. Lo de la municipalización no me parece que es el momento. Sí creo que tenemos que intervenir en otro tipo de decisiones. Hay instancias en donde el intendente tiene que participar. Este intendente, José Corral, ha convocado en reiteradas oportunidades al Consejo de Seguridad para intentar incidir, pero también habrá que decir que hay veces que algunas políticas corren por su carril y están lejos de la decisión municipal. Desde el punto de vista del marco de la ley, esto es lo que podemos hacer: pedir mayor participación, estar atentos a cualquier designación,
pedir antecedentes. Perdón, en el previo a proyecto la- de Lifchit, ayer me enviaron justamente una copia de las 100 propuestas de los primeros 100 días, y me llamó la atención un ítem, digamos, que hablaba justamente de que la decisión del jefe de policía de la ciudad, o sea, por ejemplo, no de la regional, de la ciudad, por ejemplo, va a haber como una figura, Sí, sí. iba Va a a estar pasar, acordado, digamos, por sí. un acuerdo, digamos, con el intendente. Bueno, de hecho está en el acuerdo capital. El primer punto del acuerdo capital tiene que ver con tomar decisiones en materia de políticas de seguridad. Pero, insisto, yo creo que hay que meterse mucho más, que hay que involucrarse mucho más. Esta gestión lo ha hecho. Yo quiero que recordemos cuáles eran los roles de los intendentes anteriores en materia de seguridad. Es decir, cero. No había ni siquiera participación. Hoy el Consejo de Seguridad funciona, se consultan algunas decisiones importantes. Por supuesto, nos gustaría opinar más y cada vez más, ¿no? Pero creo que estamos en el buen camino. Presidente, muchas gracias. Por haber Gracias a estado. usted por la invitación.